Muchas gracias por estar en sintonía con esta nueva edición de Tiempo de Orientación. Para nosotros siempre constituye un altísimo honor poder llegar a sus hogares a través de estas cámaras, es decir, llegar a la pantalla de su televisor a través de esta plataforma de comunicación que se ve en toda la geografía nacional y también en las redes sociales. Y ya es una costumbre que me acompañe el economista y comunicador Ernesto Jiménez. ¿Cómo estás, hermano? Muy buenas noches, Julio Alberto. Sumamente feliz, honrado de poder estar acá una vez más en Tiempo de Orientación. Esto lo consideramos un enorme privilegio, que le agradecemos ante todas las cosas a Dios nuestro Señor, que nos permite estar con ustedes y compartir todos los temas que les tenemos preparados en la noche de hoy. Se estila ya como una costumbre, y siempre decimos que es una muy buena costumbre de este espacio, iniciar con una reflexión. Y esta noche queremos hablarles de un tema que sensiblemente impacta a todos los dominicanos, y es el tema de los salarios. En República Dominicana el lunes pasado se estuvo discutiendo en el Comité Nacional de Salarios cómo se iba a aumentar, sobre todo en qué porcentaje y cuáles medidas se van a tomar para favorecer a los trabajadores dominicanos con mayores niveles de remuneración por su labor, por su justo trabajo. Y se llevó una especie de propuesta por parte de las centrales sindicales que gira en torno a un aumento salarial de un 30% en todas las escalas salariales en la República Dominicana. El empresariado, y es bueno indicar que esta mesa de negociación es tripartita, está el Estado representado por el gobierno de un lado, están los empresarios y están también los sindicatos que representan a los trabajadores. Tenemos trabajadores que son los sindicatos, empresarios y gobierno de la República. Y en esta mesa, cada 2 años se debe hacer un ajuste salarial. Lo que plantean los empresarios es que ellos no se oponen a que se haga un ajuste salarial, pero en base a la inflación, para que los trabajadores dominicanos puedan recuperar el poder adquisitivo perdido por el aumento de los precios en una economía. Puede ser incluso hasta anual. Debería de ser anual. Debería ser anual. Pero los trabajadores dominicanos, representados por los sindicatos, asumen la postura de que no tan solo debe remunerarse mediante ese ajuste a la inflación, sino que también se debe tomar en cuenta el aumento de la productividad del trabajador. Y un dato bastante ilustrador fue arrojado por el Consejo Nacional de Competitividad durante el mes de enero, indicando que la productividad de los trabajadores dominicanos durante el año pasado se incrementó en un 4.3%, sin embargo no así sus salarios. Y es un tema que hemos tratado en este espacio en numerosas ocasiones, tanto Julio Alberto como este servidor. Durante los últimos 20 años, y hay una publicación interesantísima de la Fundación Juan Bosch y también de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que indica que en los últimos 20 años los salarios reales, el poder adquisitivo de los dominicanos se ha mantenido prácticamente estancado, mientras que su productividad se ha incrementado 4 veces, es decir, en más de un 400%. Por lo tanto, la postura de los sindicatos la consideramos como válida y creemos que el gobierno dominicano debe fungir como mediador entre las posiciones de los empresarios y los sindicatos. Ahora bien, el empresariado también tiene un planteamiento que debe ser considerado por toda la sociedad debido a que ellos hablan de que el costo laboral para la empresa es sumamente alto y la estructura fiscal desincentiva el emprendimiento, y todo esto afecta sensiblemente al final de cuentas el nivel de salario, que es el precio por el trabajo en una economía de mercado. Por lo tanto, haciendo un resumen general en esta reflexión, el mensaje que llevamos es el siguiente. La República Dominicana es una economía de costos crecientes y bajos salarios. Eso lo sabemos todos. Lo ha reconocido el presidente de la República, que en una ocasión dijo que un dominicano no puede vivir con 10,000 pesos al mes, pero resulta que muchos dominicanos ganan menos de 10,000 pesos en este país, y esto es parte del aumento salarial que todos consideramos justos. Pero también el empresariado dominicano, que son los que crean riquezas, que son los que crean empleos, necesitan un ambiente estatal que les permita seguir generando una mayor capacidad productiva, que al final de cuentas va en beneficio de sus actividades económicas, pero en beneficio de todo el pueblo dominicano, debido a que generan mejor calidad de vida y generan mayores oportunidades para los empleados. Por lo tanto, se debe llegar a un gran pacto social por el trabajo, en donde revisemos lo que los empresarios están planteando, que tienen su razón por un lado, pero sobre todo tomemos en cuenta la necesidad de brindarle mejores salarios a los trabajadores dominicanos, para que a su vez estos puedan tener
tener mayor calidad de vida y mayores niveles de bienestar. Así es, Ernesto. Yo creo que en este diálogo entre los trabajadores, entre los empresarios y entre el gobierno, no es para tomar partida por uno u otro sector, es para abogar por un consenso entre las partes para que se presente una propuesta de incremento salarial que pueda mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Claro. Tú bien decías lo que el presidente de la República Dominicana planteaba de antaño, desde que inició su proceso electoral, siempre ha dicho que los empresarios no pueden vender lo que los trabajadores no pueden comprar. Y esto yo creo que es fundamental que se estimule el incremento del poder adquisitivo, sobre todo por lo que nosotros hemos comentado aquí, que según plantean algunos economistas, entre ellos Miguel Seara Hatton, es que en la República Dominicana ha habido un estancamiento del salario mínimo real durante muchos años. Entonces, por eso es que cuando crece la economía, cuando uno dice, bueno, como en el día de ayer analizamos parte de lo que planteó la misión del Fondo Monetario, del Fondo Monetario Internacional en la República Dominicana, el staff, que dijo, bueno, la economía creció el año pasado un 7% y se espera que este año crezca por encima del 5%. La gente no come con esos datos, la gente come con el dinero que tiene en los bolsillos. Entonces debe hacerse un esfuerzo por mejorar el ingreso de los trabajadores, pero también no podemos con esto ser populistas y vender y satanizar a los que crean empleos, que son los empresarios, que están hasta la coronilla porque hay un sistema impositivo que los persigue y que les impide ser más competitivos, pero a la vez también a esa falta de competitividad por la estructura impositiva se le suman los costos que le generan, por ejemplo, la electricidad que tienen que pagar, una electricidad cara, una electricidad ineficiente y unos costos que a la hora de tener que producir el bien o servicio final que ingresa a la economía, entonces tienen que traducírselo, elevar los precios y traducírselo hacia el trabajador. Y por supuesto, esto tiene que mejorar en la República Dominicana. La economía está creciendo, sí, pero también tiene que crecer para los trabajadores. Señores, vamos ahora a ver el resumen de las noticias trascendentes que elaboró nuestro equipo de producción y luego cuando regresemos, luego nos vamos a una pausa y regresamos con otros temas de interés. El presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo, Félix Jiménez, aseguró que esa empresa no debe ni $1 a Venezuela por suministro de petróleo ni productos derivados. Jiménez desmintió las declaraciones del ministro de Comunicación del gobierno de Maduro, Jorge Rodríguez, de que se está negociando la compra por $1.000 millones y que Refidonza debe $240 millones. Asimismo, señaló que el último despacho de crudo proveniente de Venezuela fue recibido el 15 de diciembre de 2015 y pagado el 10 de enero de 2016. El ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, acusó al gobierno de la República Dominicana de ser parte de una trama que busca transferir las acciones de Refidonza PDVSA al presidente autoproclamado Juan Guaidó a través de la venta de las acciones. El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Indotel, informó que se reunió con representantes de la empresa telefónica Altiz para conocer las causas de las anomalías en su red móvil que han afectado a los usuarios de esta prestadora en el país. Altiz explicó que su red se ha visto impactada por un incidente general que afecta a los servicios de voz y datos móviles. Asimismo, informaron que su departamento técnico trabaja arduamente para corregirlo. Una vez resuelta esta situación, el órgano regulador iniciará una investigación destinada a establecer las causas de la anomalía, así como las eventuales medidas correctivas en su gestión y compensaciones a usuarios que puedan corresponder de conformidad al Reglamento General de Servicio Telefónico del Indotel. A tales fines, el regulador le requirió a la empresa Altiz rendir un informe. Respecto a la avería presentada en los servicios de Claro Dominicana el 21 de marzo, dijo que esta reportó haber sido víctima de cortes en fibra ópticas de su propiedad por parte de una empresa constructora. Finalmente, el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, expresó que no serán sancionados ninguno de los 36 militares que se vieron involucrados en el conflicto en Carrizal Elías Piña, donde un haitiano resultó muerto y otro herido. Es que no pueden haber sanciones a nuestros militares. Ellos hicieron su trabajo, estaban defendiendo nuestra soberanía y respondieron con la misma cosa que les estaban tirando. Si le tiraron piedras, ellos tiraron piedras. Si tiraron tiros, ellos dispararon, indicó Paulino Sen. El ministro de Defensa también agregó que el informe final con las conclusiones de la investigación del hecho se darán a conocer tan pronto lo tenga en sus manos.
Señores, en el día de ayer se publicó la firma encuestadora ACISA, en la cual nosotros ponderamos algunas de los resultados que arrojó la encuesta en distintos sentidos, los aspectos desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, entre otros. Y desde este programa nosotros siempre, y eso lo repetimos, y es bueno que la gente, recalcarlo para que la gente lo sepa. Yo sé que también es la posición de Ernesto, pero voy a hablar en mi caso particular. No tiendo a descalificar encuestas, nunca, bajo ningún concepto, porque yo respeto el trabajo profesional de quienes desarrollan esos trabajos de investigación. Y aunque arrojen resultados que yo no comparta, no los descalifico porque, reitero, las encuestas son como los adversarios políticos, que son coyunturales. En una coyuntura no te favorece, pero en otra coyuntura te puede favorecer. Y sobre todo una firma encuestadora como ACISA, que ha sido certera en diversos procesos electorales. Yo recuerdo desde las elecciones del año 2010, cuando yo vi una de sus publicaciones, que acertó prácticamente en la mayoría de las provincias que el Partido de la Liberación Dominicana iba a obtener senadores, la mayoría de los alcaldes, la mayoría de los diputados, entre otras cosas, de manera que yo respeto la calidad del trabajo que ha presentado esa firma encuestadora, aunque no lo comparte, tenga mis reservas, pero ya esas son cuestiones de otra índole. Ahora, la Junta Central Electoral, a raíz de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19, estableció a partir del 25 de marzo el plazo de apertura para que las firmas encuestadoras, los sondeos de orden electoral, tengan que registrarse ante la Junta Central Electoral. Eso lo establece el artículo 199 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que dice que todas las firmas encuestadoras, los sondeos de opinión, entre otros, que quieran presentar sus resultados de cara a una coyuntura electoral, deben previamente ser avalados por la Junta Central Electoral. Entonces, el párrafo 1 establece cuáles son todos los documentos que esas empresas deben presentar ante la Junta Central Electoral, los estatutos sociales, la nómina actualizada de accionistas, la composición del Consejo de Administración, entre otras cosas. Esto lo presentan ante la Dirección de Elecciones de la Junta Central Electoral. ¿Qué sucede? Que una vez depositada toda esa documentación ante la Dirección de Elecciones de la Junta Central Electoral, la Junta debe reunirse con el Pleno para validar o rechazar los datos o los documentos de esa firma encuestadora. Y la Junta tiene un plazo hasta 30 días para validar o rechazar las acreditaciones de las firmas encuestadoras. Y sucede que la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral, en su artículo 200, plantea que las empresas o las realizaciones de sondeo o encuestas de opinión con fines electorales que hayan sido debidamente avaladas por la Junta Central Electoral deberán, bajo su responsabilidad, incluir un sinnúmero de datos en sus publicaciones, que ahí nosotros los vemos en los siguientes párrafos al artículo 200 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. ¿Qué nosotros hemos planteado? Que la publicación de encuestas a partir del plazo de apertura de la Junta Central Electoral para que éstas se acrediten entran en contradicción contra la ley orgánica que se dieron la propia clase política para no solo regular los tiempos y el financiamiento de la campaña, sino también la publicación de encuestas y de sondeos de opinión. Y esto deja claramente establecido cuando usted ve estos artículos de la Junta Central Electoral y se pregunta y dice, bueno, si la Junta a partir del 25 de marzo aperturó los plazos y tiene hasta 30 días para validar o rechazar las acreditaciones de las firmas encuestadoras en nuestro país, entonces yo lo que creo es que cualquier firma encuestadora que haga la publicación de una encuesta, fíjense que no estoy, quítenle el nombre que usted quiera, cualquier firma encuestadora debe presentar ante la opinión pública el aval de la Junta Central Electoral de que está certificada para poder publicar datos. El espíritu del legislador a la hora de la publicación de establecer este artículo en la ley es precisamente evitar que en momentos electorales muchas encuestas, más que brindar un panorama objetivo, traten de manipular al electorado. Entonces, partiendo de que en la democracia representativa, que es la que nosotros no hemos dado,
tenemos que tener instituciones más transparentes. La propia ley orgánica del régimen electoral establece cuál es el camino a transitar para que las firmas encuestadoras deban ser debidamente registradas. Y esto es un salto cualitativo que contribuye a la democracia. Yo no lo hago en ánimos de desautorizar a ninguna firma encuestadora, mucho menos a Asisa, que lo reitero. En términos de calidad no cuestiono el trabajo que realiza esa firma encuestadora, a pesar de que no comparta algunos datos que da, pero no cuestiono la calidad de los profesionales que están detrás de esas investigaciones. Ahora bien, la ley orgánica del régimen electoral es clara y el Pleno de la Junta Central Electoral debe pronunciarse al respecto, porque ellos habilitaron un procedimiento para que todas las firmas encuestadoras sean debidamente registradas. Se alega que como la ley no establece de manera clara cuáles serían las sanciones al incumplimiento de estos artículos, entonces existe un vacío jurídico y ante ese vacío jurídico pudiera continuar prevaleciendo el régimen electoral anterior, aunque la ley actual esté vigente. Ya ustedes saben la complejidad jurídica que se deriva de todo esto, pero eso le corresponde precisar y aclarar a la Junta Central Electoral. Nosotros lo hacemos siempre con el ánimo de contribuir a la transparencia en las publicaciones de las firmas encuestadoras en la República Dominicana. Y yo creo que si los legisladores tuvieron la capacidad para pactar eso, si la propia Junta Central Electoral también tuvo la capacidad para pactar eso, si la clase política decidió darse una ley, entonces vamos a abogar porque la ley se cumpla. Nosotros somos partidarios de un régimen de consecuencias y somos partidarios del imperio de la ley. Hay una frase latina que de manera de añoranza de lo que pudiera ser y todavía no ha sido en nuestro país, nosotros citamos en un tuit recientemente que dice, dura lex sed lex, la ley es dura, pero es la ley. Es una frase que tiene más de 2000 años y que todavía en República Dominicana no se cumple. Todavía no tiene peso en nuestras instituciones debido a que tenemos instituciones bastante débiles que no hacen cumplir la ley como se debería. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que, ya que se aprobó esa ley, que tuviera una falencia terrible en el caso de no prever sanciones, y no entenderíamos por qué en República Dominicana pasa eso. Es una falla común de nuestros legisladores de imponer esquemas, pero nunca te dicen qué pasaría de usted violar dicho esquema. No, nunca, muchas veces. Sobre todo en materia electoral, porque en esa ley no tan solo con el tema de las encuestas, hay otros puntos en donde no se hablan de sanciones y tiene muchas falencias. Por eso nosotros cuestionábamos aquel argumento que nos parece sumamente atroz de que, bueno, no es la ley que quisiéramos, pero es la ley posible. De pensar así, el ser humano no hubiese llegado nunca a la luna, no hubiese descubierto nuevos continentes, no hubiese logrado los grados de progreso que tenemos en la actualidad. Ahora bien, si hay encuestas en este país que tienen credibilidad, son Asisa, Gallup, y podemos nombrar ahí la antigua Penn & Schoen, que ahora se dividió hace un tiempo. ¿Cuál es la que hace, ahora Mark Penn? ¿Cuál es la que hace Diario Libre? Diario Libre no era Mark Penn, justamente. No recuerdo. Porque ellos no tienen, no recuerdo la firma que ellos contratan. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. En cuanto a la ley, nosotros estamos seguros que encuestadoras con prestancia social, que han sido sumamente certeras en el pasado, como Asisa Research Group, no tendrá ningún problema en acogerse a los mandatos de la ley. Y en cuanto a la manera en que analizamos encuestas en este espacio, tal cual lo planteó Julio Alberto, nunca nos hemos dado a descalificar encuestas. Aunque no nos favorezcan o no estemos de acuerdo con lo que plantean. Porque hay un asunto de sabiduría política. Y es que esos datos de una firma que hoy le desfavorecen pudieran ser datos que mañana en otras circunstancias le pudiesen favorecer, porque las encuestas son fotografías del momento, que uno cuando las va compilando puede hasta sacar provecho de las tendencias y a todo número estadístico se le puede buscar la vuelta. Si de lo que se trata es de sacar de alguna manera el beneficio a un interés que usted tenga particular en un momento dado, cualquier dato estadístico, a eso usted le puede buscar una interpretación o buscarle la vuelta. Y culmino brevemente con esto. Los datos que refleja la encuestadora Asisa, y esto es una recomendación que nuevamente le hago a ustedes, van en consonancia con datos de otras firmas encuestadoras en temas tangenciales como el de la prohibición constitucional. Nosotros en este espacio analizamos la más reciente encuesta Gallup, que tiene unos meses ya,
y en esa encuesta un 70% de los dominicanos se oponían a que se modifique la Constitución de la República con tal de que el presidente de turno se beneficie. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien tiene duda de la prestancia social de don Pepín Corripio? ¿Alguien se atrevería a decir o siquiera pensar que don Pepín Corripio se prestaría a algún tipo de vagabundería para beneficiar a un candidato, tenga el poder que éste tenga? Está fuera de duda su credibilidad, la de su periódico y la de la encuesta que ellos amparan. Pues lo mismo sucede con Asisa. Ese 73% que reflejó Asisa de ciudadanos que se oponen a que se vulnere la Constitución para beneficiar a un hombre, ese 73 se reflejó en Gallup con un 70%. Y ese 70 de Gallup se reflejó también en Mark Penn. Y en cualquier encuesta seria que en este momento se publique, usted verá que la mayoría del pueblo dominicano se opone a que se modifique la Constitución con el único interés de beneficiar a un ciudadano. Cuando usted ve que los datos de una encuesta hacen consonancia con la realidad objetiva que usted mismo está viviendo, puede decir sin miedo a equivocarse que el trabajo que se hizo ahí es serio y por lo tanto no tenemos ninguna duda de que cuando la firma Asisa entregue sus papeles ante la Junta Central Electoral, todo lo de la ley se estará cumpliendo. Mira, al igual que Gallup, al igual que otras encuestas de credibilidad. Te reitero, yo no estoy negando que la empresa lo haya hecho. Quizás la empresa lo hizo y el que no tiene la información soy yo. Y yo creo que eso sería algo que pudiera aclarar la propia firma encuestadora. Y reiteramos, qué bueno que dices eso, de que nosotros no somos dados a descalificar encuestas, aunque no compartamos los datos que ofrecen. Miren, señores, tú hablabas de la falencia de la ley y brevísimamente en 30 segundos, porque sé que tenemos que hacer una pausa para entrar con nuestro invitado. Ahora, yo no sé si ustedes están viendo a los congresistas del Partido Revolucionario Moderno exigiendo la eliminación del voto de arrastre para los senadores y hablando de que la ley establece la eliminación del voto de arrastre para los senadores. Yo no sé de dónde el PRM saca eso, porque pareciera que esa no fue la ley que ellos votaron y aprobaron. Parece que ellos votaron y aprobaron otra ley y ahora están defendiendo otra cosa de otra ley. Resulta que ciertamente la ley tiene algunas vaguedades y algunas incoherencias que también uno se pregunta, ¿pero qué están haciendo nuestros legisladores? ¿Están estudiando nuestros legisladores los proyectos de ley que llegan al Congreso Nacional? ¿Por qué esperan a que se promulgue una ley para salir a cuestionar la propia ley que votaron días antes? ¿Qué está pasando con nuestra democracia? ¿Cómo es posible que nosotros mantengamos, que el espíritu del legislador mantenga el voto de arrastre de los senadores y que ahora, porque se establece en una clasificación de las elecciones, entonces se diga que se eliminó el voto de arrastre? Es cierto que la Constitución en su artículo 77 plantea el sufragio directo que debe realizarse y dentro de la jerarquía constitucional debe prevalecer la misma, pero los legisladores aprobaron una ley orgánica que, como dice el famoso dicho de que quien hace la ley hace la trampa, ellos hicieron la ley y hicieron la trampa también. Ahora uno no sabe, uno realmente no sabe, o sea, la Junta está en un arroz con mango porque los propios partidos la ponen de mojiganga. Así es. Los partidos políticos se están poniendo de mojiganga a la Junta Central Electoral. Yo no sé cómo esto va a terminar. La Junta se va a reunir con los partidos mañana se van a reunir y van a definir una postura. Vamos a ver qué postura terminan diciendo. Pero brevemente, y esto es un mérito de la Junta Central Electoral, los jueces de la Junta Central Electoral tienen que hacerse expertos en vadear los caprichos de los dirigentes de los partidos políticos. ¿Por qué usted cree que no lo dejan trabajar? Ellos no dejan trabajar a la Junta. Ellos no dejan trabajar a la Junta. Viven metidos allá en la Junta buscándole resquemores. Les digo por qué. Porque las falencias que tienen en el orden electoral, sus precariedades electorales, las quieren subsanar echándole la culpa al árbitro que está llamado a darle resultado a la ciudadanía en torno a la decisión soberana del pueblo dominicano. Y lo único que logran con eso es desprestigiar a la única entidad política que queda con credibilidad en este país para dirimir problemas electorales. Le acabas de coger la seña. Eso es lo que están buscando. Pero le acabas de coger la seña. Le quieren crear un lío a la Junta. Ese es el objetivo. Antes de... porque ya se van vislumbrando los futuros resultados. Bueno, señores, vamos ahora a una pausa comercial y cuando regresemos de la pausa tenemos un invitado muy especial
Leodani Hinojosa, quien es empresario y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en Puerto Rico. Leodani aspira a ser diputado de Ultramar y me dijo que por la circunscripción número 2. Vamos a ver qué significa eso, exacto, qué abarca todo eso. Vamos a hablar de la comunidad dominicana en el exterior, cuál sería la función concreta de un diputado de Ultramar, entre otras cosas. Siempre tiempo de orientación, brindándole un espacio a jóvenes estrellas que aspiran a contribuir a una mejor República Dominicana. Así que regresamos de inmediato de la pausa. Tal como les habíamos anunciado en la conversación central de la noche de hoy, ya se encuentra con nosotros Leodani Hinojosa, quien es un joven emprendedor de Puerto Rico, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante o preaspirante, se pudiera decir, ¿verdad? Aspirante a la nominación de una diputación de Ultramar, con lo cual nos gustaría de inmediato iniciar, por supuesto, dándote la bienvenida, Leodani, pero preguntando para aprovechar el tiempo de una vez, ¿de qué se trata esto de diputado de Ultramar? ¿Cómo funcionan las demarcaciones? ¿Y cuál sería el método de elección a lo interno de la organización? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias, Ernesto, Julio, por la invitación al programa, por la oportunidad que me dan para poder expresarme a través de este programa que tiene una audiencia muy importante, la cual pues me di cuenta y los chicos de mi equipo de trabajo me dijeron, no, esta va a ser una de las mejores entrevistas o de las oportunidades más importantes que vamos a tener en este viaje. Bueno, gracias. Sí. Nosotros llegamos hace 2 días y hemos abarcado una ruta de reuniones y actividades pro a lo que es nuestro proyecto, que es la precandidatura. Estamos en el proceso de la precandidatura a la diputación en el exterior de Ultramar por la circunscripción número 2. Y como ustedes me estaban diciendo que hay mucha todavía duda, no hay mucho conocimiento de qué es los diputados de Ultramar, qué componen. Yo diría que no hay mucho, que no hay. Que no hay. Bueno. No sabemos con qué se come eso. Primera pregunta, para aplatanarle un poquito el mensaje a los amigos que nos ven esta noche. ¿Un diputado de Ultramar es igual, tiene las mismas funciones que un diputado, por ejemplo, del Distrito Nacional? Bueno, si nos vamos a lo que es su trabajo propio, que es legislar, sí. Okay. Tiene las mismas atribuciones. Ahora bien, de cuestión de logística, de cómo impactar a su comunidad, no, porque la diputación en el exterior abarcan territorios distantes. Por ejemplo, la circunscripción número 1, que tiene 3 diputados, incluye lo que es Nueva York, Canadá y otras ciudades de Estados Unidos. La circunscripción número 2 incluye Puerto Rico, Islas Vírgenes, la Florida, Panamá y Venezuela. ¿Cuántos diputados son en la circunscripción 2? 2 diputados. 2 diputados. Y la circunscripción número 3 abarca lo que es Europa, específicamente España, Suiza y otras áreas de Francia. Pero en el caso, por ejemplo, de la número 2, que vi que mencionaste muchos países, ¿y cómo se puede costear una campaña? ¿Cómo es el proceso que se da en el exterior? Ahí voy. Eso es un reto que tienen los diputados de Ultramar. De hecho, otro reto que tienen también es que su primer año legislativo fue en el 2012. Ahí fue donde realmente comienza lo que es la figura del diputado de Ultramar. Porque surge a partir de la Constitución del 2010. Correcto. Bueno, ese diputado entró con unas expectativas, las cuales chocaron de frente con la realidad. La realidad es que no tenían los mecanismos para tener oficinas en diferentes lugares. Una de las propuestas que ellos tuvieron es que se iba a hacer lo posible para tener una oficina del diputado en por lo menos las áreas donde hubiera más población de los dominicanos. Por ejemplo, en el caso de la circunscripción número 2, donde se tenía visualizado era una oficina en Puerto Rico, una en la Florida, una en Panamá, una en Venezuela, pero eso no se pudo materializar debido a que el trato debe ser igual o parecido a los diputados locales o los diputados del territorio nacional que no tienen esa gama de oficinas en varios municipios. A ver, Leodani, claro, sí, porque es una demarcación mucho más pequeña, ¿no? Sí. Pero recapitulando un poco, ¿cuántos diputados de Ultramar son a nivel total? 7, ¿verdad? Sí. Okay, lo estamos conversando. Entonces, en la circunscripción 2, que es la que directamente te atañe, están los territorios, además de Puerto Rico, donde laboras, donde vives, sí, está también Florida. Sí.
o sea, tan solo Florida es mucho más. ¿Cuántas repúblicas dominicanas cabrán en Florida? Claro. Con una comunidad dominicana importantísima, Sí. inclusive particularmente tengo familia en varios condados de la Florida. Pero entonces, además de Puerto Rico y la Florida, decías que Islas Vírgenes, Panamá, Venezuela. y han agregado otros países, No, pero es Chile. que Venezuela también tiene una comunidad dominicana importante. Bueno, no sé en qué estado estará en este momento por la profunda crisis que Pero vive. en definitiva, Pero, ¿cómo se Exacto. estructura una campaña en el exterior? Ahí particularmente tu campaña, ¿cómo la has podido plantear con territorios tan distantes en donde hay comunidades importantes de dominicanos? Perfecto, ahí voy, Ernesto, Julio. Porque se entiende que los diputados de la circunscripción número 2, bueno, lo de la 1 se entiende que va a ser mayormente de Nueva York, donde está la mayoría de la población, y los diputados de la circunscripción número 2, se entiende que van a salir siempre de Puerto Rico. Okay. ¿Por qué? Por la acumulación, por la población porque si tú comparas con otros territorios, en Puerto Rico donde se concentra la mayor cantidad de dominicanos juntos, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Eso convierte a Puerto Rico en el área de mayoría, que entonces una persona que ya tenga el batallón de votos de Puerto Rico va muy adelantado en ese proceso de ganar la diputación por la circunscripción número 2. Por eso es que nosotros, pues, después que hicimos esa evaluación, todo eso, pues entendemos que tenemos los números. Puerto Rico es el área más fértil, ¿verdad?, para uno poder hacer el trabajo. Y nosotros hemos venido articulando nuestro proyecto para entrar en materia, ¿verdad?, de lo que es nosotros, Leodani Hinojosa, y ese proyecto a la diputación. Mira, Ernesto, Julio, a mí me dio mucha alegría verlo a ustedes, jóvenes, que realmente están abriendo espacio para ustedes y para otros jóvenes. Gracias. Gracias, Y eso es algo que es digno de valorar, y mucho más en nuestra sociedad, donde hay mucho rejuego y muchos trucos Hermano, de los líderes A tradicionales. veces somos nosotros que queremos irnos para allá, pirar para el exterior y dejarle esto aquí. Mira, Sí, a es esta una gente. cuestión muy difícil. Y para uno poder estar en estos aprestos, debe tener uno una motivación extraordinaria. Esa Y si motivación no la tiene, hay que crearla. hay que crearla, o si no te sacan del juego. Es así. Esa motivación yo la tengo, y la tengo muy clara. La tengo desde los 14 años, y por eso es que estoy en esto. De hecho, voy a ser breve, pero a los 14 años yo tuve una experiencia con mi padre en una panadería, donde mientras trabajábamos, uno de los compañeros de la panadería dijo que la situación en la República Dominicana estaba cada vez más difícil. Y nuestra única esperanza era este jovencito, que es el único que está estudiando. Ese jovencito era yo. Qué bien. Y yo me dije que sería una irresponsabilidad de mi parte, teniendo la oportunidad de estudiar, no hacerlo con interés y diligencia. Mira qué proposición me hice a los 14 años. Asumiste un compromiso. Sí, y eso fue una ancla para yo poder entonces empeñarme en estudiar, desarrollarme, poder aspirar, poder envolverme en las actividades sociales y comunitarias. Y la primera cosa que hice fue una cooperativa de autodidacción con mis compañeros del bachillerato. ¿Y qué hacíamos? Con nuestros ahorros comprábamos libros y nos autodidactábamos. Oye, en un barrio, en mi caso yo me crié en la Yagüita de Pastor, un barrio populoso de Santiago. Bien, tuve la oportunidad de ser estudiante destacado, de irme desarrollando, tuve la oportunidad de ir a estudiar a Puerto Rico, donde me gradué de contabilidad, y también tuve la oportunidad de hacer una maestría en administración de empresas con una concentración en negocios internacionales, que gracias a eso pude ir a varios países con delegaciones de negocio y diplomacia como China, Suiza, Brasil, Dubái, Ecuador, y también la oportunidad de hacer 2 internados, uno en Lehigh University en Pensilvania y otro en Harvard University en Boston. Muy bien. ¿Sabes que escuchándote, Qué bien, Leodani? Te felicito, Sí, de verdad no, me siento gracias. orgulloso Claro. de que haya jóvenes así Y- en el exterior y haciendo hemos política y en el Partido de la Liberación Dominicana. Hemos dicho Gracias. en este De verdad espacio que muchas me siento veces, muy orgulloso, Julio Alberto gracias. y Leodani, y amigos que nos ven esta noche, hemos dicho en este espacio que esta generación de dominicanos y dominicanas es la más formada en toda la historia de nuestra patria. Y de nosotros depende, en nosotros está la responsabilidad de seguir avanzando, de llevar por mejores senderos esta democracia. Sí. Y escuchar tu caso también
me hace reflexionar en este sentido, debido a que también planteamos que un líder político o alguien que aspire a ser un líder político debe primero ser un dirigente social, debe primero representar una causa social, para que entonces la gente se sienta identificada, no con un hombre, sino con una causa. Correcto. Y mediante esa causa entonces uno lograr los escaños para transformar la realidad de nuestra nación. Y en ese mismo sentido, Leodani, te pregunto lo siguiente. Cuando hablamos de un diputado del Distrito Nacional, uno podría pensar, bueno, yo como economista veo que los trabajadores del distrito no tienen los derechos garantizados para un mejor salario, que justamente estábamos hablando de los salarios, y voy a legislar para mejorar los salarios de los trabajadores. Esto tiene sentido. Sí. Pero cuando hablamos de un diputado de ultramar, que está entonces vinculado a poblaciones dominicanas, pero que se rigen con leyes de tierras extrañas, de tierras extranjeras. Sí. ¿Cómo entonces un diputado puede favorecer a los dominicanos que viven bajo regímenes legislativos extranjeros? ¿Cómo se compagina eso? Magnífico, y es una excelente pregunta, ¿verdad? Porque es algo que uno debe tenerlo muy claro. Pero antes, Ernesto, me gustaría ya cerrarte esa parte de por qué yo en la política. Claro, claro. Bueno, termino esa parte de los estudios. ¿Qué pasa? Cuando llego a Puerto Rico, yo digo, bueno, pues yo quiero estudiar y me gustaría tener experiencia en el extranjero, pero ¿de dónde voy a sacar los recursos económicos si yo vengo de un estrato humilde y tengo que ayudar a mi familia también? Ahí entonces es donde yo entro al mundo de los negocios. Digo, bueno, tengo que ser empresario porque ningún patrono me va a pagar mientras yo estoy estudiando fuera. Y ahí, pues gracias a Dios, a mi familia, pudimos establecer una pequeña cadena de restaurantes, una pizzería, y gracias a eso, pues vivo de eso. Y mira, para entrar en la política, a los jóvenes yo les recomiendo que hagan primero dos estructuras para entrar ya en materia política. La primera estructura es una estructura económica. Cuando hablo de una estructura económica es hacer una profesión, tener una destreza, tener algún mecanismo que te asegure que tú vas a tener los mecanismos para mantener tu familia, tus hijos, claro, tu casa, pagar tu casa. Para que tú no vayas a vivir de la política, sino a aportar a la política. Correcto, muy buena recomendación. Correcto. La otra estructura es una estructura social. Ahí tú entras entonces a participar en actividades comunitarias, asociaciones, clubes. Pero ¿por qué tiene que tener una estructura económica primero? Porque ahí hay que hacer aportaciones, hay que hacer un serrucho para un vecino, un amigo que tiene una necesidad. Y después entonces usted entra a lo que es la estructura política, ya con esa base económica y esa base social. Ahora bien, hablando de política. Y este tema, y disculpen la interrupción, lo continuaremos luego de la pausa y retomaremos también nuestra pregunta para saber cómo Leodani pretende ayudar a los ciudadanos dominicanos que viven en el extranjero de conseguir una diputación de ultramar. Vamos a la pausa y luego retornamos con la parte final de este programa. Entramos de inmediato al plano político, Leodani, para aprovechar el tiempo. Sí. Retomamos la pregunta de cómo podrías aportarle dentro del ordenamiento jurídico dominicano, que lo compone las cámaras legislativas de nuestra nación, el Senado y en tu caso la Diputación, cómo podrías aportar a ciudadanos dominicanos que viven en suelo extranjero y que se atienen a leyes extranjeras. Podemos terminar el relato que ibas comentando para luego pasar a esta respuesta. Muy bien, perfecto. Pues como te decía, de esas dos estructuras, la económica y la social, entonces uno entra a la estructura política. Bien. Ahora bien, Leodani, el político, porque dice un enunciado de la ONU que todos tenemos derecho a una opinión, pero una opinión informada. Entonces, para yo poder argumentarte de algo, yo tengo que tener algún tipo de experiencia o algún tipo de conocimiento de lo que te voy a decir. Claro. El que no investiga no tiene derecho a la palabra. Correcto. Bueno, el plano político. Para el 2012, ya yo estaba ya en mi apogeo, ya un joven con mucho brío y mucho deseo de la actividad política, y nosotros hicimos el trabajo por el candidato del Partido de Liberación Dominicana, cual es el actual presidente. Bueno, para el 2013, 2014, pues ahí fueron con la cuestión de los vientos, que todos sabemos de los vientos y lo que pasó con los vientos. Pues yo tuve la oportunidad de dirigir JUDER en Puerto Rico, los jóvenes con ese candidato. Bueno, para ese año yo tuve la oportunidad de ir con el diputado del oficialismo, con el diputado del PLD, en un recorrido. Yo lo apoyaba a él y hicimos recorrido por la circunscripción. Nosotros estuvimos en Venezuela, en las Islas Vírgenes, estuvimos en Panamá, y ahí pude ver las necesidades y cómo se compone la figura del diputado de ultramar. Y me fui empapando de ese proceso. También yo tengo una muy buena relación con ese diputado y pude articular unas cuantas cosas y me llevaron a tener unas determinaciones de cuáles son las necesidades que yo pretendo atacar.
La primera es representatividad. Y tú dirás, ¿cómo que representatividad? Porque ya si tú eres diputado estás representando o no. Porque una cosa es la posición y otra cosa es la persona. Ahí venimos a mi pregunta entonces. Okay. ¿Cómo podrás entonces aportarle a esa comunidad en el exterior? Y agregándole a la pregunta que hace Ernesto, que me parece genial por el tema de la diferencia de los ordenamientos jurídicos, de las estructuras sociales, entre otras cosas, quisiera agregarle, ¿cuál es la principal preocupación de los dominicanos en el exterior que tú percibes, que has percibido en tu recorrido en esta candidatura? Primero la respuesta de Ernesto y luego la preocupación de los dominicanos. La respuesta de Ernesto, que yo creo que es algo craso, representatividad. A ver. Representatividad me refiero a ese ente gubernamental que me representa, que me puede mediar entre el gobierno local y yo como comunidad en el exterior. Esa persona que está en capacidad de entablar una buena relación, de tener un buen diálogo con un oficial de ese país. Por ejemplo, con un ministro de Panamá, con un ministro de Venezuela, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos muy buena relación con el gobernador de Puerto Rico, nosotros decirle nuestras necesidades, trabajar esa parte. Porque si bien es cierto que la función principal de un diputado es legislar, pero no se despega de la necesidad de su demarcación. Pero ahí voy. Entonces, bueno, está la pregunta de la preocupación de los dominicanos en el exterior, pero ¿cómo compaginar el hecho de tener que legislar aquí, pero tener que dar respuesta allá? Sí. O sea, tendrías que pasarte... Es como difícil. Claro, de tendrías que pasarte un periodo de tiempo allá, otro aquí, aunque ahora las tecnologías facilitan el trabajo. Magnífico. Me gustaría escuchar tu Qué bueno opinión. que mencionaste la tecnología, a eso iba. Hay una necesidad crasa de cohesión. Okay. Y hay que tener estrategias para tú poder cohesionar los dominicanos en Venezuela, unirlo con lo de Panamá, con lo de la Florida, Puerto Rico, para crear ese bloque que pueda nosotros crearle presión al Poder Ejecutivo, al gobierno. Y ahí vienen con unos programas que son los más famosos entre los legisladores del exterior, que son lo de retiro, lo de repatriación de cadáveres, lo de traer artículos y trabajar ese proceso en aduana, que yo entiendo que mayormente utilizan esos temas demagógicamente y de prebenda. Yo creo que nosotros lo que debemos es llevar proyectos, actividades, tratar de aumentar ese valor de ese dominicano que vive en el exterior, motivarlo a que sus hijos se preocupen por sus hijos, por la educación de sus hijos, por ellos mismos, por ser cada vez un mejor ciudadano. Y yo creo que en el caso de nosotros particularmente nos queremos enfocar mucho en eso, en esos valores, en esa motivación y en esa necesidad de nosotros como embajadores de nuestro país, en distintas demarcaciones, nosotros pues tratar de hacer lo mejor posible y que nos vean a nosotros como un aliado de ellos. Vean, nosotros podemos hablarles de nuestra experiencia. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, una ruta de consultas para ver las necesidades y ver de esas necesidades y de ese universo, ver cuáles son las más que se parecen y empezar por ahí. Hay una pregunta que no se nos puede quedar a nosotros, que es una pregunta obligada. Mira, nos están haciendo señas para despedir el programa. La mayoría de los dominicanos quieren irse al exterior. Sí. Se quieren ir, ves las encuestas, dice 7 de cada 10 dominicanos quieren irse a vivir fuera del país. Yo creía que te ibas a preguntar sobre la reelección. No. A buscar mejores destinos. Tú que tienes la experiencia de vivir fuera del país, ¿qué opinión te merece eso? Sí. ¿Cómo lo ves eso? Muy interesante. Mira, te lo voy a brevemente. Brevemente, porque yo necesito también que ustedes nos ayuden en ese tema de la marginación que hay según la ley electoral de nosotros, de que no tenemos definido el mecanismo de escogencia en el exterior. Está bien. No te preocupes, que eso queda pendiente y nosotros lo vamos a tratar. Establecemos contacto permanente. Tu pregunta de esa necesidad generalizada que mayormente reina en los barrios populosos, en los barrios marginados. Por una falsa ilusión se lo atribuye. Correcto. Es una falsa ilusión. Pero ¿verdad? definitivo, y lo mayor es esa falta de valores, donde yo lo que quiero es un iPhone, en vez de yo mejor enfocarme en cuáles son las necesidades familiares, cuáles son las prioridades. Y lo está diciendo una persona que viene de abajo, que en base al estudio y la preparación pudo superarse. Señores, hemos llegado a la parte final de tiempo de orientación. Mañana a las 11 de la noche, si Dios lo permite, estaremos en una nueva edición de este programa.